Elegir una vez y volver a elegir es un tema que en política genera polémica. El miedo al poder, la voluntad popular, los ejemplos del mundo y un tema recurrente cada 4 años: intendencias, gobernaciones y presidencias. Hoy presentamos reelección, gestión del poder o voluntad popular. Si tenemos que representar lo que significa el gobierno del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que es lo que se somete a elecciones cada 2 años o cada 4, podemos decir que eso representa un 30% del poder. El otro 70 u 80% del poder está fuera, en organizaciones, en organismos, en sociedades, en medios de comunicación, cosas que no están reguladas ni en ninguna constitución ni en ninguna ley. Por eso es imprescindible darse una nueva arquitectura institucional que refleje la nueva estructura de poder. Hay una estructura de poder que no está reflejada ni en la Constitución ni en la regulación. Es necesario que esa estructura de poder esté regulada e institucionalizada. No hablen de política. 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 Hablen de política. Es un tema bastante apasionante que tiene muchas aristas, muchas interpretaciones y que es válido desde donde se lo mire, que eso es lo curioso, ¿no? Hay quienes afirman que es sano que haya una rotación en los cargos electivos, de que nadie se atornille en un sillón, como se suele decir, pero por el otro lado también es poco democrático, ¿no? Digo, que una persona no se pueda presentar a elecciones por un límite significa menos democracia. Ese debate está interesante y es momento de hablarlo, sobre todo en el momento que estamos atravesando en Argentina y particularmente en lo que sucede también en la provincia de Buenos Aires, con esto que hemos denominado No hablen de política, un podcast que hace todo lo contrario. Mi nombre es Alexis Grierson, estamos junto a Yami Palma, quien está controlando, chequeando desde los estudios centrales, y también lo tengo enfrente a mi lado, o donde quieran posicionarlo en esta mesa virtual, al señor Leandro Lora. ¿Cómo andas, Leo? Ale, Yami, ¿cómo andan? Bueno, bien, con ganas de charlar de este tema, porque son aquellos temas, viste, como un poco más, entre comillas, conceptuales. Digo entre comillas porque hay un montón de sentidos ahí volcados, que pensaba un poco mientras te escuchaba, que también digo, no son los temas Nuestro podcast se llama No hablen de política, un podcast justamente para hacer todo lo contrario, y este no es un tema que se suele hablar en el cotidiano, tal vez, y esto es a priori, con la dimensión, las distintas dimensiones de análisis que puede tener hablar de reelección, ¿no? Por lo general es como se trabaja. A mí me da la sensación de que se trabaja más con el sentido común construido sobre el aspecto negativo de las reelecciones, y no tanto con los aspectos de voluntad popular, de democracia, ¿no? En definitiva, de participación general, donde, bueno, e incluso también de poder, de acumulación de poder, porque me parece que también falta esa dimensión de la discusión, que es que tiene que ver con qué herramientas cuenta la política institucional para constituirse, ¿no?, como sector de poder en un entramado de poder mucho más amplio que solo el político. No sé, Mirá, yo sí. Sí, como punto de partida a mí me gustaría también señalar, vamos a poner un ejemplo, que es por lo general los ejemplos que hacen que todo sea negativo, ¿no? Y que se arranque una discusión desde la negativa. Esto es un mero ejemplo, no quiero arrancar por acá, pero sí es un disparador interesante. Gildo Infran, ¿no?, que es el gobernador de la provincia de Formosa,
Es gobernador desde el 10 de diciembre de 1995 hasta el día de hoy. El día que estamos grabando este podcast y probablemente los que sigan y los que pasaron, ¿no? Lleva, si la cuenta no me está fallando, 26 años en el cargo de gobernador. Uno parece ver o rápidamente genera, por eso lo mencionaba como un ejemplo negativo, es algo como un eternizado en el poder, alguien que está atornillado en su sillón de gobernador y parece que nunca saldrá de ahí. Ahora, y yo creo que ahí es donde quiero arrancar a dar vuelta el análisis, lo elige la gente. Hace 26 años que es reelegido por voluntad popular. Entonces, ¿qué pasa cuando el Estado, ¿no? Cuando uno gestiona el Estado, se transforma en una herramienta de poder que muchas veces, una encadenada a la otra, genera justamente estos largos periodos de dirigentes, ¿no? ¿Qué entra en juego a la hora de revalidar a un dirigente y por qué se limita, ¿no? Me parece que eso es interesante también. Hay que recordar que desde 2016, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, todo cargo electivo, ya sea diputado provincial, senador provincial, concejales, consejeros escolares, tiene un límite de 2 mandatos, es decir, de 8 años. Después no pueden ser reelegidos. Esto, como ya sabemos, rige también para el presidente de la Nación, en este caso Alberto Fernández, y para Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, ese es el debate, en definitiva, ¿no? La voluntad popular versus, como le dicen, atornillarse en el poder. Me gusta porque se habla con ciertos sentidos como es sano, ¿no? La cuestión sanitaria siempre asemeja que una cosa es sana y la otra es enferma, ¿no? Entonces, claro, lo que es sano es mejor desde ya. O atornillarse, es como si uno agarrara un tornillo, ¿sí? Y ahí agarra y construye una estructura de poder por sus propios medios, y no porque en todo caso la gente o la población, o la mayoría de la población, la atornilló a esa persona, en todo caso, en ese lugar. Como que también discursivamente se traslada la absoluta responsabilidad de ese resultado de sostenimiento en el poder en una sola persona. Ahora, me gusta que aparezca la discusión del poder en el tema reelección, porque la pregunta es ¿para qué se necesita el poder, en todo caso, ¿no? ¿Qué otros poderes existen y cómo se le hace frente a... no cómo se le hace frente, sino cómo se equilibran esos poderes también? Siempre pienso en el ejemplo de Chile. Chile me parece un ejemplo llamativo, porque es de los pocos que, al menos yo conozco, que no permiten directamente la reelección presidencial. Bueno, puede ser reelecto. Ahora lo voy a chequear igual, porque esto de hablar en tiempo real, ahora me lo podés ir chequeando vos, tal vez. Sí, yo sí, sigo, claro. Sí, sigo claro. hablando bajo la premisa de que esto efectivamente es así. Pero en Chile no está permitida la reelección presidencial. Y digo, ¿cuánto poder construye un presidente, una presidenta, ¿no?, que sabe que tiene el tiempo limitado? ¿Cómo se presenta frente al conjunto amplio de poderes que existen en una sociedad, en un país, alguien que ya sabe que tiene su margen de acción súper limitado? Que no importa incluso si la población de tu país está de acuerdo con que vos continúes al frente de las decisiones, porque ya te tenés que ir. Y eso pone en juego también la cuestión de los personalismos, no como cuestión negativa, ¿no? Siempre se habla de personalismo, también ya está asociado a algo negativo, sino a las improntas personales, porque son importantes, no solamente la discusión de los proyectos, sino quien lleva adelante esos proyectos. Depende de su tenacidad, de su temperamento, de su capacidad de gestión, de administración. No es menor quién lleva adelante o quién representa un determinado proyecto y quién no. A mí me parece que es
Sí, traigo el chequeo. Lo que tiene Chile, que es bastante particular, como decías vos, Leo, es que no permite la reelección consecutiva. Exacto, la reelección consecutiva. Vos podés, en todo caso, volver a ser reelegido, pero dejando pasar un periodo al menos en que gobierne otra persona. Me acuerdo que el espíritu de ese corte se hizo también en la alternancia política, que un poco me parece que está mostrando el momento de Chile, ¿no? Que se buscaba que gobierne un partido político, después que gobierne otro, y en esa alternancia tratar de sostener la democracia y además fortalecerla. Bueno, esto le está generando varios problemas a Chile, sobre todo porque en las últimas elecciones la extrema derecha está a punto, o por lo menos en disputa o en pelea de ser nuevamente gobierno. Sí, pero vos fíjate que es interesante porque es como que el sistema pretende condicionar a la sociedad lo que tiene que elegir. Es decir, para garantizar la alternancia. Bueno, entonces, muchachos, si nuestra única preocupación, está bien, no es la única, pero si nuestra preocupación, para decirlo así, es la alternancia, directamente, ¿para qué vamos a someter a la voluntad popular? Si lo que queremos es la alternancia. Alternemos en papel y listo. Che, 4 años gobierna este, los próximos 4 años gobierna el otro, los siguientes 4 años gobierna este, y listo. Y que, ¿no? Es como medio tramposo ahí. Sí, yo creo... Sí. No, porque, entonces ya confirmado esto, la discusión sobre el poder, para mí, en Chile, genera presidencias débiles, a mi entender. Genera presidencias débiles porque ya tienen la fecha de vencimiento establecida, sin posibilidad alguna de que la sociedad, que es en definitiva la que define, o la que debería definir, pueda decidir que vos continúes al frente. Eso te da desde experiencia y obvio que acumulación de poder. Pero ¿cómo no te va a dar acumulación de poder si estamos ante, la discusión de la política en general en un país implica torcer poderes? Porque creo que es una visión muy asociada a la cuestión de los absolutismos políticos, ¿no? Y el mundo en el que vivimos, por lo menos los países dentro de lo que entendemos como occidentales, ¿no? Capitalistas, no existe. No solo no existe, sino que los poderes económicos terminan siendo más poderosos que el poder político. Imagínate si además construimos herramientas para aún debilitar más las posibilidades de ejercicio del poder o de constitución de los poderes políticos bajo voluntad popular, que es lo único que puede elegir la sociedad. A mí me parece que ahí hay una trampa que o quedó atemporal o que más bien está hecha a propósito, para que no tenga poder la política y sí tengan poder el resto de los poderes que constituyen una sociedad. Sí, coincido. Además, también es cierto que quien gestiona un Estado también, más allá de que construye poder, tiene poder, per se. No hay una necesidad de construir. Vos gestionás la vida de las personas, ¿no? Cómo funciona la vida de las personas, sus necesidades, sus inquietudes, sus reclamos, eso todo lo decide la cabeza del Estado, que es el que lo está gestionando en ese momento. También es cierto que la política se debe, me parece, la construcción o el afianzamiento sería la palabra, afianzar los proyectos políticos. En ese sentido, la limitación de reelecciones es muy interesante. ¿Por qué? Porque le quita personalismo a los proyectos, ¿no? Porque si uno piensa, se me ocurre, en un proyecto como el kirchnerismo, vamos a poner el ejemplo que por ahí es uno de los que tuvo una extensión en el tiempo, 12 años. Incluso podemos traer a colación la frase, el candidato es el proyecto. El candidato, ¿no? Es el proyecto. Sin embargo, en el kirchnerismo, sobre todo en el segundo mandato de Cristina Fernández, se quedó en evidencia la falta de construcción de una continuidad en la gestión del Estado, ¿no? Estaba claro que con Cristina era prácticamente imbatible en ese entonces, pero Cristina decide que Daniel Scioli sea el candidato y no hablaba del proyecto o no hablaba de el kirchnerismo en ese entonces. Hablaba de un gobernador
que había sido elegido como candidato a presidente, que había construido su poder, pero también venía debilitado porque venía de 2 gestiones de la provincia de Buenos Aires, y no termina de ratificar un proyecto. Había muchas dudas incluso con la continuidad del proyecto. Entonces, me parece muy interesante la limitación de reelecciones para fomentar los proyectos políticos, ¿no? Así como Leo señala que muchas veces estas cosas limitan la democracia. Creo que hay cosas que, al contrario, la fomentan, sobre todo para la calidad de vida de las personas. Entender hacia dónde va un país, cómo, de qué manera, y si la voluntad popular lo acepta, continuarlo de cierta manera. Eso es interesante también. Sí, porque además me parece que hay otros temas ahí que están dando vuelta. Me resulta súper interesante desarmar o proponerse buscar cuáles son las razones, todas las razones de las limitaciones. Que no es solamente, supongamos la más clásica, ¿no? La de para que nadie se eternice en el poder y nadie tenga un exceso de acumulación de poder, teniendo una tendencia dictatorial o abusiva, ¿no? Me parece que esa es como la más clásica, la más obvia, la que construye el sentido común y la que justifica más rápido la limitación. Ahora hay otras. Ahí, si vos escarbás, empezás a... pero ¿y qué pasa con aquellos casos donde la gente los vota? ¿Qué sentidos estás construyendo o estás ponderando sobre el conjunto de la sociedad que está mal lo que está haciendo? Que está mal que decida continuar eligiendo a la misma persona al frente de un lugar. Ahí también hay un prejuicio, ¿no? ¿Cuál? O que la sociedad vota sin importarle, o que la sociedad es fácil de convencer, o que es fácil de comprar. ¿Cuáles son esos otros sentidos que están operando en la limitante de las reelecciones? ¿Cuáles son? ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá a nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. Quizás uno de los movimientos más importantes de la historia argentina, el peronismo, con Perón vivo, Juan Domingo Perón no perdió nunca una elección, siempre buscó la reelección y siempre buscó ser presidente, ¿no? Con distintas fórmulas, con distintas estrategias e inquietudes, pero siempre él encabezando el proyecto. Ese es uno de los ejemplos. Por ejemplo, hoy por hoy se está discutiendo el destino de Alberto Fernández, de si puede, o sobre todo quiere, ser presidente otra vez. Y está todo el dilema de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que prácticamente ninguno puede ser reelegido, teniendo en cuenta justamente la sanción de la ley en 2016 que limita los mandatos para ejercer el cargo. Qué paradoja, ¿no? Este corte, y cómo justamente el poder que les da su cargo empieza a gestionar y a hacer política en base a su destino, ¿no? Y eso es bastante particular y bastante interesante de analizar. Sí, porque es efectivo que hay una acumulación de poder allí, ¿no? Eso está claro. Más allá de que uno puede tener el deseo de seguir gestionando, gobernando, qué sé yo, que su vida está asociada a eso, me refiero desde su calidad, nivel de vida, acceso a poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está claro también, que es una herramienta de poder político. No es lo mismo ser intendente que no serlo, a la hora de sentarte a la mesa a discutir cosas, ¿no? Vos tenés
cierta carrera en ese lugar. Sí, y ahí quisiera meter algo más, que esa es una de las propuestas que a mí se me ocurre y que entiendo que se debe empezar a discutir. Yo creo que, viste que en los últimos episodios hablábamos de que la política se debe tal debate, la política se debe cierta discusión. Me parece muy interesante porque la política ya dio este debate, lo da todo el tiempo y es algo que sí se habla, ¿no? Digo, por lo menos en el ámbito político, puertas para adentro, no tanto con la gente, pero sí desde la casta, diría el amigo Milei. Sí se discute a ver qué hacer con la reelección y qué no. Digo, hay un montón de posturas, hay algunos que creen que hay que limitarlas, otros creen que no, otros creen que habría que hacer modificaciones. Yo creo que hemos llegado a un punto, para mí, en Argentina, y no te digo todas las provincias, pero sí en las provincias, de que hay que empezar a extender los mandatos, ¿no? Porque ha quedado claro, como el agua, de que un mandato no es suficiente, ¿no? Digo, lo hemos visto con Cristina Fernández de Kirchner, con Mauricio Macri, y lo estamos empezando a ver con Alberto Fernández. Y así podemos ir hacia los intendentes, sobre todo los intendentes, porque son, digo, los gestores directos con la ciudadanía, no tanto los legisladores, pero yo creo que los legisladores cada 4 años está bien, porque además son ejecutores muchas veces de los proyectos políticos del Estado. Pero a la hora de gestionar el Estado y a la hora de estrictamente el Poder Ejecutivo, me parece que está claro que 4 años no son suficientes. Por los tiempos, por los plazos, ha quedado claro en la gestión Macri-Fernández, todo ese pasaje de que Macri arrancaba obras que duraban tantos años y que quedaban inconclusas, de que uno no termina las obras que arrancó el otro, uno va por un lado de un proyecto y después se cambia radicalmente. Yo creo que por 1 o 2 años más, bueno, de hecho Chile tiene 5 años, 1 o 2 años más me parece que se pueden asentar los proyectos políticos y me parece que se puede gestionar el poder de otra forma. Y yo creo que ahí sí se podrían limitar las reelecciones, porque también, la política debe darse el desafío, no el debate, el desafío de dejar de construir tanto personalismo, ¿no? Y empezar a pensar en proyectos, ¿no? Y dejar de decir, bueno, los votos lo tiene tal. Viste que siempre está ese debate todo el tiempo de los votos los tiene Cristina, los votos los tiene tal. Yo creo que los votos no los tiene nadie. Los votos los tiene la gente que después elige a uno o a otro. Y ha quedado claro como el agua, ¿no? Pero yo creo que el resurgir del debate de las reelecciones tiene que ver también con un resultado electoral que fue el de las legislativas. El Frente de Todos tuvo una levantada muy interesante en Provincia de Buenos Aires, muy interesante, y creo que responde a que gran parte del trabajo de esa levantada tuvo que ver con los intendentes militando las listas, sobre todo en el conurbano, ¿no? Y eso habla también de un poder político, ¿no? Los intendentes caminando son efectivos, los intendentes en sus territorios son efectivos, y los intendentes son personas que fueron elegidas también, y que si el intendente te dice que este es el mejor candidato para esta elección, lo van a acompañar. Entonces, ahí también entra la gestión de poder, la continuidad. ¿Por qué hay sectores que siempre siguen a un dirigente? Y si se presenta otro, no gana. ¿No? Sí. Ha pasado. Uh-huh. Ha pasado incluso donde estamos grabando esto, en Olavarría. Pero también ha pasado que se han presentado otros dirigentes y sí han ganado bajo el posicionamiento de liderazgos fuertes que supieron trasladar sus votos, sus proyectos. El caso de toda la complejidad que implicó el retorno de Perón a la Argentina, uh-huh. ¿no? Se resolvió con la construcción de un candidato que pueda suplir las imposiciones que la dictadura le había establecido al peronismo para que Perón no pueda ser candidato, y sin embargo se pudo resolver.
se pudo trasladar y fue efectivo. Digo, pero tiene que ver con esto que estás diciendo vos. Ahí también da la sensación de que se estaba en otro contexto de discusión de proyectos políticos, donde el conjunto de la sociedad discutía en otras claves. Yo estoy de acuerdo con ese desafío. A mí me parece que el debate en relación a las reelecciones está bueno. Me parece que es interesante el hecho de, considerar la limitante a las reelecciones, pero la extensión de los periodos. Creo que esto también tiene que extenderse a los distintos actores de la política institucional, llámese jueces, por ejemplo. Sí, claro. ¿No? Porque si no es todo muy trucho. Pero hay una dimensión que es importante que esté puesta sobre la mesa, que es la constitución de los distintos poderes en la Argentina. Y no solamente los poderes republicanos, ¿no? Legislativo, judicial y ejecutivo, sino aquellos poderes nuevos que existen, que no son sometidos a la voluntad popular, ¿sí? Que constituyen muchas veces monopolios, imposiciones económicas, negociados y demás, y son muy determinantes en la vida, y a eso hay que poder hacerle frente con herramientas políticas poderosas que estén al menos al mismo nivel de poder, pues se supone que el poder de la política es el poder soberano del conjunto de la sociedad, no el económico. Claro. Entonces hay que dotar de poder a estas herramientas institucionales. Creo que la discusión de proyectos sí es sumamente necesaria. Creo que en este podcast también hemos hablado de eso. Sí. Particularmente cuando hablo de reivindicar el rol de los partidos políticos, más allá de que deberían ayornarse a las nuevas visiones del mundo, si se quiere, para ser amplio, es necesaria la discusión y la organización política para poder discutir ni cooptaciones, ni cuestiones de atornillarse en el poder, ni nada por el estilo, sino que sean representantes de la discusión política del conjunto de la sociedad, bajo los medios que se arbitren, pero que no sea bajo los medios de votar cada 2 o 4 años, sino bajo otras nuevas lógicas de participación política, o que tal vez los liderazgos sí puedan ser reelegidos, pero tal vez no los equipos, ¿no? Parece que también hay una necesidad de creatividad también en esto, porque que los equipos no puedan ser reelegidos, que uno no pueda ocupar el mismo cargo, salvo los cargos electos. Los cargos electos sí, pero los cargos de designación no, tal vez, no lo sé, como para que eso también genere renovación, genere, no sé, otras caras. No lo sé, pero me parece que la premisa no debería ser el miedo a entronizarse en el poder, sino, si querés, para ponerle la palabra miedo, el miedo a que el poder político pierda poder frente a otros poderes. Ese me parece que es mucho más grave, mucho más urgente, no mucho más grave. Es más urgente esa discusión. No perder poder político frente a los poderes económicos, pues si no, la política queda ahí de decorado. Bueno, a ver, si lo trasladamos a la historia, lo de Alfonsín es un poco eso, digo, el cambio de constitución en los 90 viene un poco a responder sobre poderes económicos, esto de no dar tantos años a un presidente en un país presidencialista, además, ¿no? Digo, que el presidente es la autoridad máxima y eso es irrefutable. Me parece que fue sacarle poder político a la política, limitando los años de gestión. Veníamos de 6 años, también es cierto, veníamos de periodos muy turbulentos, ¿no? Y que Alfonsín termina siendo un poco por negligencia, un poco víctima, un poco por herencia de todo lo que veníamos arrastrando de inestabilidad en el país. 6 años me parece que es algo que revitaliza la política, que le da fuerza a la política y que sirve para asentar los proyectos, ¿no? Y me parece que también 6 años creo que es tiempo suficiente para que una persona ejerza el cargo, ¿no? Y también de construcción para que los que vienen estén capacitados en todos los sentidos para ejercer el rol. Por algo el jefe de gabinete es el jefe de gabinete. Si no, termina siendo todo un grupo de amigos o de confianza de una persona que encabeza un proyecto y están ahí solo porque confías en el otro, nada más. Me parece que tiene que ver también con la formación, con el potencial que puede dar cada dirigente político, y yo siento que
la militancia viene un poco a eso, ¿no? A prepararte para hacer grandes cosas. Entre ellas tener la responsabilidad de dirigir o gestionar un país, o una provincia, o un municipio. Sí, tal cual. Bueno, nosotros acá en Olavarría tenemos claros ejemplos de continuidades al frente de la intendencia, ¿no? Y sin embargo, más allá de las críticas, era como interesante que muchas veces los discursos eran, bueno, difícil ganar una elección frente a una figura que siempre era muy votada, como era Helios Echeverri, ¿no? Era difícil vencerlo como intendente, pero el resultado final tampoco es demasiado dramático. Al contrario, como que la sociedad en general, ¿no? Como que tiene, bueno, sí, bueno, fue un gobierno con cosas buenas, cosas malas, qué sé yo, pero no algo dramático. La sociedad lo fue resolviendo en función de las propuestas que fueron acercándose. El liderazgo de Helios Echeverri es muy interesante para traer a colación, digo, porque además tenía una particularidad, que era, no importa quién gobierne, yo tengo mi pertenencia política, pero por el bien de Olavarría, si me tengo que... Digo, hablaba mucho de una concordia, de un objetivo puntual, que era Olavarría. Digo, todo lo demás lo discutimos en otro lado. Pero si Menem, por poner un ejemplo, porque además compartieron gestiones, Menem me va a dar una mano, no puedo apuñalarlo por la espalda. Como son cosas que vemos hoy día, ¿no? Digo, obras que llegan de la provincia de la nación, que no son del mismo partido político que quien actualmente gobierna, y quien actualmente gobierna en Olavarría es muy crítico de esas gestiones, ¿no? Es como que muerde la mano del que le da de comer. En cambio, Helios Echeverri tenía un objetivo que era Olavarría. Y si te tengo que dar un abrazo, Carlos Saúl, te lo doy. Y si tenemos que trabajar juntos, trabajemos juntos. Tal es así que digo, si vamos un paso más allá, Helios Echeverri es elegido intendente de la ciudad en una boleta que compartía con Néstor Kirchner en el año 2003. Y formó parte de la UCR, y formó parte, digo, en su gestión tenía a comunistas, literalmente tenía comunistas, tenía conservadores, tenía radicales, tenía peronistas, y digo, formaba equipos de trabajo pensando en un proyecto de ciudad. Perfecto, un estadista. ¿Eso es lo que hay que hacer hoy? No, pero es interesante ver por qué una persona o un dirigente político era reelegido por voluntad popular cada 4 años. Digo, está clarito. Digo, es una persona que tenía un objetivo, que lo presentaba, que sabía cómo hacerlo, que lo hacía además. Entonces, cuando llega el momento de elegir, la gente no dudaba. No, a mí lo que también me parece súper interesante es que muchas veces distintos espacios políticos consideran que la oportunidad de poder ganar está cuando se imposibilita la posibilidad de que se presente quien está enfrente. ¿Entendés? Entonces ahí es como, hay algo que es como, che, bueno, pero entonces hay algo que no se está discutiendo. Es como que, ¿no? Es como que ganamos si la otra persona no se presenta, no porque nuestra propuesta es mejor. Claro. ¿Entendés? Y eso es un poco tramposo. Está claro que el tema habilita la discusión de la política en general, del sistema político en general, ¿no? Que no es solamente reelegir o no reelegir, que está la discusión del poder, que está la discusión de la acumulación en exceso de poder, pero que también está la cuestión de la voluntad popular, de la soberanía, de la puja de poderes desde la política para con el resto de los poderes existentes en nuestra sociedad. Parece que es súper interesante y que, bueno, son momentos en los cuales es necesario que la política empiece a discutir, porque el mundo ha cambiado, los tiempos son muy distintos a lo que eran, y la política debería encontrar la forma no de perder poder frente a lo nuevo que se presenta, sino todo lo contrario, sin perder democracia. Al contrario. Todo lo contrario es el objetivo de este podcast
No Hablen de Política. Hemos llegado a su fin y obviamente dejamos abierta el interesantísimo debate en redes sociales, saben dónde buscarnos. Nosotros nos volvemos a reencontrar en apenas una semana con un nuevo No Hablen de Política. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No Hablen de Política en Facebook, Hablen de Política en Instagram y @nohablendepoli en Twitter.